Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de The Nail Chat, el podcast en donde hablamos y educamos para el mundo de las uñas. Después de tanto tiempo sin crear ningún episodio, vamos a iniciar esta nueva temporada con un tema que nos importa muchísimo y que hay mucha información que se contradice entre sí, y el tema es la acetona. Alguna vez habrás escuchado decir que la acetona es la culpable de los daños en la uña natural y al mismo tiempo es el material que se emplea para retirar de forma segura los productos que son soak-off. Las marcas de hecho han diseñado sus químicas y los protocolos de sus productos para que estos sean removidos con la acetona y justamente no dañar la uña. ¿Y qué pasa entonces en el caso del esmalte tradicional? ¿Está mal entonces retirarlo con removedores? ¿Qué pasa con los removedores que dicen libres de acetona? Te cuento entonces en este capítulo los pros y los contras del uso de acetona en el salón. Empecemos por definirla. La acetona es un solvente y es el solvente en la química del mundo de las uñas más seguro. Y según la FDA es el solvente universal en la química del mundo de las uñas. La acetona, además, la usamos, como te digo, la podemos usar para remover esmalte tradicional, es decir, no es que solamente está ligado al mundo de los productos artificiales, sino que está ligado a todo el mundo de la cosmética de las uñas en general. Puro y solo la acetona es un producto incoloro, líquido a temperatura ambiente y con un olor muy característico. Algo súper importante sobre este solvente es que se puede diluir con agua y esto es mega importante, acordate de esta característica porque te lo voy a mencionar más adelante. Una advertencia sobre la acetona es que se evapora súper rápido, así que hay que tener cuidado con la manipulación de los frascos o contenedores en donde guardemos este líquido. Si dejamos un frasco abierto, probablemente si volvemos al día siguiente y dejamos el frasco abierto, a lo mejor no haya ya más producto adentro. Pero ojo, esto no significa que porque se evapore rápido sea peligroso. De hecho, el alcohol o el alcohol en gel que todos tenemos en nuestros bolsos o carteras después del inicio de la pandemia es incluso inflamable, al igual que la acetona, se evapora rápido también. Y sin embargo, bien y correctamente manipulado, es seguro de tener y usar. Por otro lado, no todos los solventes que encontremos en el mercado, en el mundo de las uñas, tienen que contener acetona en su interior, pero sí, la acetona está presente en muchísimos de ellos. Para empezar a hablar de su uso en el salón, vamos a referirnos a los siguientes temas. El primero es la remoción del esmalte tradicional, o sea, el esmalte de laca de secado al aire, el esmalte común. Por otro lado, la remoción de los esmaltados semipermanentes o geles que son soak-off, todo esto te lo voy a definir inmediatamente. Y por último, tercero y último, es la remoción de las resinas, como por ejemplo el acrílico de líquido y polvo, o sea, el acrílico de monómero y polímero, o por ejemplo los sistemas DIP. Algo que puede surgir, una duda que puede surgir es ¿qué sucede con los geles? Bueno, algunos geles no son aptos para ser removidos en acetona o por lo menos en el tiempo de salón. ¿Qué quiere decir? Que muchos geles sí pueden removerse en acetona. Ahora, hay composiciones químicas de los geles que necesitan tal vez 24 horas de exposición a la acetona para que lo podamos disolver y quitar. Entonces, básicamente, yo no puedo tener a mi cliente 24 horas sentado en mi salón esperando que, primero, la acetona no se evapore en el algodón y segundo, teniéndolo acá 24 horas hasta tanto yo se lo pueda retirar. Entonces, esta es una aclaración importante. No es que, hablando correctamente, no es que los geles o muchos geles no se puedan, cero remover con acetona. Se puede, lo que pasa es que si tengo que esperar 24 horas, no es un tiempo considerable o normal en el salón. Por lo tanto, voy a tener que decir que no se puede. Bien. Básicamente los geles que necesiten mucho tiempo de exposición a la acetona vamos a decir que se quitan limando y nada más. Ya sabemos entonces que algunos sí son flexibles y se pueden retirar con acetona, pero si no es en tiempos decentes, digamos que se retiran limando y punto. Ahora,
Las químicas que son más avanzadas le llamamos soak-off a una de estas. Y soak-off es básicamente una característica que se encuentra en algunos de los geles, no en todos, como te decía. Y esta característica habla justamente de la posibilidad, o sea, de lo que me permite ese gel o esa composición química soak-off de justamente ser capaz de disolverse en acetona o ser capaz de ser retirado, quitado con acetona. Básicamente los semipermanentes, los primeros semipermanentes son geles soak-off, geles capaz de ser retirados con acetona. Pero atención, hay también semipermanentes que no son capaces de quitarse en acetona porque a medida que el mercado fue creciendo van a ver que no todos dicen soak-off. Y también dentro de muchas etiquetas que dicen soak-off, la realidad es que la cosa se complica mucho más. Sabemos que las etiquetas no son completamente fieles a lo que está dentro siempre, sobre todo las etiquetas que son comerciales. Ya la de los ingredientes es otra historia, otra problemática aparte, pero las comerciales, es decir, la etiqueta frontal, muchas veces dice soak-off y en realidad lo que nos encontramos es otro tipo de producto que en vez de soak-off se llama easy off. Easy significa de fácil remoción versus soak-off, que es el concepto que te expliqué antes, que es que sí se disuelve. En un producto que es soak-off, lo que vamos a ver cuando esté en contacto con acetona es que literalmente se disuelve, literalmente cambia completamente su composición. Ahora en los easy off sale o de a partes o sale muchas veces, se afloja un poquito pero no se disuelve. Por eso es de más fácil remoción, pero no es disuelto el producto en acetona, ¿sí? Habiendo hablado entonces de los posibles casos en los que le puedo dar uso a la acetona en el salón, sigamos hablando entonces de si es verdad o no es verdad que darle ese uso daña la uña, la lámina o la piel de alrededor de la uña. Vamos a empezar entonces con los daños a la lámina. Cuando hablamos de daños por el uso de acetona, en verdad lo primero que se viene a la mente es la deshidratación de la lámina o de la piel. Y no hablamos, cuando hablamos de deshidratación, de ningún daño que sea mecánico en sí. La deshidratación es razón suficiente para discontinuar o reemplazar el uso de este químico. En algunos casos. A ver, la uña debe estar correctamente deshidratada para que los productos químicos artificiales que apliquemos duren en la lámina. 2-3 semanas, que es más o menos el promedio en lo que recomendamos que el cliente se haga un nuevo mantenimiento. Ahora, si hay una deshidratación excesiva, sí consideramos que puede estar no contribuyendo, no necesariamente dañando a nivel el cliente tiene que ir al médico, pero sí que no está ayudando a que la uña esté en buen estado. Recordemos también que todos los productos, los buenos productos de hoy en día, se adhieren justamente cuando la uña está en buen estado. Entonces, mantenerla en buen estado no es una acción comercial de nuestra parte, sino que realmente es algo que tenemos que hacer para garantizar el éxito de cualquier servicio que hagamos. Entonces, la deshidratación en el 90% de los casos no es un problema y la deshidratación tampoco es permanente. Ahora te lo voy a mencionar. Sin embargo, si yo tengo ya una piel que está muy deshidratada, ya una piel que está dañada, contribuir a deshidratar más y más es lo que puede ser contraproducente, pero de ninguna manera esto va a provocar un daño que sea permanente en la uña, ni un daño que derive a médicos, ¿sí? Ahora, la deshidratación de la lámina, no de la piel, es solamente superficial y temporal, que es lo que te mencionaba hace unos segundos, que te dije, ahora voy a tratar de ahondar un poco más en este tema. Por eso decimos e insistimos que no debemos tardar demasiado desde que preparamos hasta que aplicamos el producto, ya que la uña tiene su propia circulación de agua y aceite dentro y nosotros lo que estamos haciendo es trabajar deshidratando la superficie, es la superficie más extrema. Ahora, en el interior de la lámina el agua y el aceite sigue recirculando.
Y rápidamente la uña puede recomponer esa agua y ese aceite que estaba circulando también en la superficie. Si yo tardo mucho para realizar mi servicio, la superficie va a volver a estar llena de agua y aceite y no tiene ningún sentido entonces haber aplicado deshidratadores ni preparadores. Y esta es la razón también por la que no solo tengo que prestar atención a mi preparación, sino que también nos explica y justifica por qué ninguna deshidratación que ocurre en la superficie por el uso de la acetona es realmente permanente. Porque la uña circula todo el tiempo agua y aceite. Entonces, esa circulación de agua y aceite que ocurre, yo haya o no haya utilizado acetona. Por lo tanto, si ocurriese deshidratación en la superficie de la lámina por la utilización de acetona, la uña es capaz de volverse a hidratar a sí misma sin que le apliquemos ningún cosmético ni producto especial. Dok-Joon, en su libro Face to Face, el volumen 2, agrega algo con lo que también estoy totalmente de acuerdo, y es que hay daños que los profesionales y los alumnos atribuyen directamente a una deshidratación severa y en realidad no es por eso que está dañado. Son generalmente daños mecánicos, aparición de anomalías en la lámina, como por ejemplo leuconiquias, que en realidad ese tipo de anomalías son inofensivas para continuar con el servicio. Ahora, sí hay que pensar qué es lo que estuvimos haciendo nosotros y qué estuvo haciendo el cliente. Tratar de llegar como a una especie de punto medio entre averiguar qué pudo estar haciendo el cliente, de qué se dedica, para qué utiliza sus manos, etcétera, mucho más. Y también qué hicimos nosotros, cómo preparo, cuál es mi método, etcétera. A pesar de que la acetona podría ser la responsable en algunos casos, la realidad indica, y esto es muy, muy, muy importante, que no solemos nunca comprar acetona totalmente pura en la mayoría de los países. En la gran mayoría de los países, cuando dice pura, no es totalmente pura. En algunos casos está disuelta con agua, eso es lo más frecuente. En otros casos, como por ejemplo los removedores de las marcas, o sea, una marca de uñas desarrolla o diseña la fórmula química de un removedor y en vez de hacer acetona pura y agregarle agua, le agregan color, le agregan humectantes o hidratantes, le agregan fragancias, etc. Entonces, en general, dos cosas. Uno, nunca estamos trabajando, es muy, muy, muy poco frecuente estar trabajando con acetona que sea realmente pura. Lamentablemente, incluso si la etiqueta dice que es pura, en general no es pura. Y por otro lado, si en vez de comprar acetona en una casa de cosmética industrial, compramos removedores que sean de y para el mundo de las uñas, en general, como te digo, las fórmulas están pensadas o deberían estar pensadas y diseñadas para contrarrestar ese efecto de deshidratación severa que puede llegar a tener la acetona en algunos clientes. Entonces, si comparo la acetona pura 100% con los removedores del mundo de las uñas, siempre el removedor es muchísimo más seguro, aunque la acetona no por eso deja de serlo, pero el removedor es mucho más seguro porque tiene generalmente, como te digo, otros componentes que compensan la deshidratación. Por lo menos en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, la acetona pura al 100% está regulada por ley y podemos comprar una cantidad limitada por mes con nuestro DNI, nuestro número de identificación, nuestro documento. Entonces, si yo pido acetona, entre comillas, pura por Mercado Libre, por Amazon, por eBay, ¿estoy realmente comprando acetona pura? Si me puedo comprar 12 litros, no importa que diga la etiqueta, utilicemos la lógica. Que la etiqueta diga acetona pura y no lo sea es otro delito, digamos. Ahora, la acetona está regulada por ley, hay que inscribirse antes de ir a comprarlo a una química y siempre me van a vender una cantidad limitada, esta cantidad limitada depende de cada país, por mes, con mi número de documento. Entonces, ¿realmente creen que la acetona que compran por Amazon, aunque diga pura, es pura? Claramente no lo es. Y por eso las marcas de las uñas
se preocupan de realmente que no sea pura y realmente para evitar que la gente siga pensando que la acetona es la culpable de todos sus males, justamente el diseño de esa fórmula debe estar bien hecha para contrarrestarlo. ¿Te acuerdas que al principio del capítulo te hablaba de que la acetona es soluble en agua? Y esto es súper importante porque te dije, luego te voy a explicar por qué esto es tan importante. Bueno, acuérdate que recién cuando estaba hablando de que la acetona no es pura, te mencionaba, en general lo disuelven con agua. Entonces, esta agua, en los removedores que exclaman o dicen ser puros y no lo son, es básicamente agua de la canilla. Y en el caso de que realmente puedas conseguir acetona pura o que te inscribas y lo compres con tu documento, sabe que la acetona se puede diluir con agua y Doc June nos recomienda en su guía de uso seguro para la acetona justamente diluirla con agua. En función de qué quieras lograr, en función de si con ese removedor vos lo que querés es retirar, por ejemplo, acrílico o si quieres retirar esmalte común, es la cantidad de agua que le vas a aplicar. Si lo que querés es retirar esmalte común, agregale más agua porque el esmalte tradicional se va a retirar fácil, entonces podés agregarle más agua. Si lo que querés es retirar, por ejemplo, dip o acrílico, entonces de pronto agregale un poco menos de agua porque vas a necesitar mayor concentración de la acetona para que funcione. El siguiente tema que vamos a hablar es toxicidad de la acetona. Muchos creen que la acetona es un producto tóxico al respirarlo o tocarlo. También creen que es la culpable de la mayoría de las alergias en el mercado de las uñas cuando la realidad es que dichas reacciones no se dan por la existencia de la acetona. De hecho, en proporción las reacciones alérgicas fueron creciendo en el mercado a medida que el uso de acetona disminuyó, o sea que las estadísticas no muestran todo lo contrario. El incremento de alergias se debe a otras cosas que vamos a tocar en otros capítulos, pero como te digo, quédate con este dato, a medida que fuimos teniendo más alergias en el mundo de las uñas, cada vez los profesionales fueron usando menos la acetona, o sea, no está relacionado a la acetona. Además, en la guía de la FDA que te podés descargar por internet, la FDA que te mencioné varias veces es la Food and Drug Administration de Estados Unidos, es una entidad que es muy respetada a nivel mundial justamente por todas las reglamentaciones y regulaciones que tienen de los cosméticos. En la guía explica que de todos los solventes, como te decía antes, que se pueden utilizar en el mundo de las uñas, la acetona sigue siendo el más seguro y no reconoce que exista ningún motivo para discontinuar su uso, ya que los casos que se han podido probar que sean alergias por el mundo de las uñas no fueron a causa de la acetona. Entonces, en ese sentido, la evidencia científica está de nuestro lado y también si no pensemos que la FDA misma o las otras entidades de todo el mundo que regulan cosméticos no aprobarían los removedores de la industria de las uñas y eso no pasa. Entonces, quédense tranquilos que en ese sentido está bien. No es la acetona la culpable de todos nuestros males. La creencia de su toxicidad es más tóxica para el mercado que para nosotros o el cliente el uso de acetona. La razón por la que el cliente tiene miedo al producto es porque muchos profesionales divulgan información errada y luego en las recomendaciones que dan en el salón o que le dan a sus alumnos, lo mismo, le atribuyen el mal de todos los problemas al uso de acetona. Lo cierto es que nosotros como técnicos podemos elegir si usarlo o no usarlo, pero las decisiones que tomamos deben ser tomadas con información para hacer una decisión mucho más acertada. En el caso de los productos que son comercializados por marcas que se encuentran en Estados Unidos o en Europa, pasan por controles súper exhaustivos. Dejar de consumir solamente la acetona solo por pensar que es tóxico cuando está metido en un mercado altamente regulado, sobre todo en Europa, no tiene ningún sentido. Estos controles se hacen tanto con los componentes por separado como también con los componentes juntos, es decir, la fórmula que la marca diseña para su línea de productos, ¿sí? Como saben, para la acetona hay muchísimo de lo que hablar y todavía nos quedan más cosas como profundizar en la alergia, en los daños en la piel, profundizar el uso, profundizar si es mejor entonces, con toda la información que adoptemos de este podcast, si es mejor dejar
o seguir usando la acetona? ¿En qué casos me puedo beneficiar? Así que los espero en la segunda parte de esta formación gratuita sobre acetona de este podcast. No olvides que encontrarás el link en mi perfil para acceder a todos los cursos ya disponibles en todo el mundo en español y también puedes seguirme en Instagram. Gracias.